Se llama autoridad y poder. Autoridad definimos, cuando definimos autoridad, es el poder de hacer y decir con legalidad. Es el poder de hacer y decir con legalidad. Nosotros estamos llamados a obedecer, pero también tenemos deberes y derechos que cumplir. En la sociedad cristiana, en lo que vemos, y me llama la atención y comienzo con ciertamente una reflexión, porque hablando con muchos hermanos me decían en cuanto a las autoridades, la palabra nos dice, nos da un enfoque de cómo debemos comportarnos ante las autoridades. Pero si yo les pregunto ahorita, y no es para que me respondan, sino a manera de reflexión, el presidente que tenemos actualmente llena las funciones y ha cumplido con las responsabilidades que le competen. El gobernador del estado tiene las características, la moral y la ética que le corresponde. La alcaldesa que está ahorita en Valencia le corresponde o ha mostrado la moral, la ética que según su cargo le corresponde. Los concejales y diputados han mostrado esa cercanía con la población, con quien fue que los colocó en ese cargo. Su padre, y lo llevo más cercano todavía, su padre ha mostrado el amor, la protección, la seguridad, la responsabilidad que compete a un padre como tal. Su maestro de clase se ha portado a la altura de la moral, la ética que requiere un maestro. Su profesor de la universidad, el que está en la universidad, se ha comportado a la altura y a la moralidad que debe tener un profesor de universidad. Los consejos comunales tienen funciones y responsabilidades. Como ven, estoy describiendo una cantidad de autoridades que se manifiestan de una u otra forma, desde el presidente hasta un padre, un profesor, un gobernador, un diputado, un concejal. Todos tienen una función, todos tienen una responsabilidad, pero ¿han actuado conforme al papel que les corresponde? ¿Han visto ustedes la bendición, o vamos a decir, la actitud que nosotros podamos tener? Sí, ese es mi presidente, ese es mi gobernador, ese es mi alcaldesa, ese es mi profesor, ese es mi papá, ese es mi mamá. Con orgullo lo podemos decir, y sí, soy venezolano, ese es mi presidente, y orgulloso de tener un presidente como él, orgulloso de tener mi papá, esa profesora, ese profesor excelente, como ese no tengo otro. Llega la hora, permite que el plan de evaluación que colocan lo cumpla a cabalidad, no tengo nada que decir de él. Mi papá, no, mi papá excelente, me cuida, me protege, ora por mí, no me falta el par de zapatos, me provee de comida. Mi papá y mi mamá felices, nunca los veo discutiendo, nunca veo diferencia entre ellos, excelente. Qué maravilla tener autoridades como esa. Hablando de autoridad y de poder, ellos tienen la autoridad y tienen el poder. Que no lo están haciendo. Usted podría decir, no, pastor, porque ¿qué le pasa? Usted dice, está hablando de mire lo que hizo y no se enteró. Eso es lo que hace en público. Y si usted viene al TikTok del gobernador, no, usted, moral, ética. Le estoy hablando de un perfil y que usted simplemente va a evaluar. ¿Qué está haciendo con esta persona? ¿La estoy honrando? ¿Estoy basando mi caminar, mi entender y lo que yo pienso de respetar a mis autoridades? O a mi papá yo no le hago caso porque mi papá le pedí un iPhone de último modelo y todavía no me lo ha comprado, en tanto los jóvenes cuando somos hijos. Le pedí una Apple. Me dice, no, la Apple, no papá, usted no está actualizado, ¿cómo va a comprar una Apple? Eso está de los 80, 90. Entonces, el enfoque de la función y en la responsabilidad que tiene cada autoridad es individual. Nosotros no le vamos a decir al presidente qué debe hacer y qué no debe hacer. Hay una constitución, hay unas reglas, unos estatutos que lo van a enfocar a él y va a decir qué debe hacer y qué no debe hacer, cómo debe hacerlo. Que no lo hace.
Usted y yo no estamos en la capacidad de cambiarlo, ni cambiar al gobernador. Bueno, vienen unas elecciones, hay un proceso donde usted y yo decidimos si se cumple o no, cambiarlo o no. Mi papá no hay elecciones. En mi papá y mi mamá no hay cambio de elección. Ahí no puedo cambiar a mi papá y mi mamá porque no me compró, o porque dejó de hacer, o dijo, o dejó de decir. Porque Él está para disciplinarnos, mi papá y mi mamá, para corregirme, para orientarme en mis estudios, para orientarme en mi profesión, para orientarme en lo que puedo hacer o puedo dejar de hacer. Pero tienen autoridad sobre mí. Cada padre tenemos responsabilidad. Yo le digo a mis hijos, ve y él va, y ven y él viene, y haz esto y haz aquello, o no hagas esto, y obedecen. Hay una autoridad reflejada en ellos. Hay una autoridad que debemos estar viendo constantemente. Hay una autoridad que debemos tener reverencia. Y la palabra nos da muchos textos bíblicos, nos da una variedad, no mucho, no voy a hablar mucho porque verdaderamente se enfoca en verdaderamente una oportunidad. Pero hay tres, en cuanto a esto que le he dicho, hay tres opiniones en cuanto a los niveles jerárquicos mayores, en cuanto al pueblo de Dios. Hay una relación o una opinión que dice que cómo el pueblo de Dios se va a involucrar con los gobiernos cuando son corruptos, cuando son inmorales, cuando no tienen una función verdaderamente cumpliendo con su rol. Entonces dice que uno no se puede contaminar con el mundo, colocamos textos bíblicos, que no tenemos por qué acercarnos, ni siquiera relacionarnos con ellos. Eso no nos compete a nosotros, nosotros somos de Dios. Allá ellos con su política y nosotros con nuestro. No. Yo hablaba con un hermano y él me decía, la política es sucia. Y yo le decía, no, la política no es sucia. Lo que hacen, ese concepto de mal concepto de lo que es la política, es el hombre. Todo tiene política. Usted tiene política en su hogar, aquí en la iglesia hay política. Hay política en la gobernación, hay política en el Estado. Y las políticas se hicieron para tener un orden y para mantener un orden. Que si a mí me dan una responsabilidad y yo no la cumplo, la política está allí, pero yo soy el que no la estoy cumpliendo. El que le delegaron la responsabilidad no la está cumpliendo, pero las políticas no son malas. Quien las debe cumplir es el que está haciendo que eso se tergiverse y no se cumpla la realidad. Entonces él me decía, oye, pero verdaderamente a usted no se le consigue vuelta. Yo le digo, no es que se le consigue vuelta, es que definir las cosas como son. Porque si no hubiese política, Venezuela fuera una anarquía, todo el mundo hace lo que mejor le parezca. Y bueno, a los que manejamos vemos una realidad. Bueno, Dios bendiga a los motorizados de acá. Pero, hermanos, hay cierta anarquía en cuanto a los motorizados. Ya he tenido varias situaciones donde voy subiendo en una calle que es flecha y de allá para acá viene el otro y de allá para acá insulta y me dice que si yo no veo, que donde aprendí a manejar, que tal, improperio. Y les digo lo suave para no decirle lo demás que dice. Pero es algo absurdo como manejan. No saben de regla, entonces dicen, no, que es la flecha y de allá para acá no viene carro. Es un momentico, son lo que son 500 metros. 500 metros puede suceder un accidente. Entonces las políticas se crearon para mantener el orden. Ellos no son, la política no es lo dañino es quién manejamos las reglas, los estatutos y que de repente no las manejamos al debe ser. El otro grupo dice que Dios dio a la autoridad algunos asuntos y a la iglesia otros. Que los cristianos pueden trabajar en ambos sitios, que debemos saber que ambos tienen intereses diferentes. Miren esta otra versión. Yo puedo trabajar en la política, yo puedo pertenecer a ellos, pero debo estar consciente que ellos tienen sus funciones y yo tengo mis funciones. Ellos en lo secular y yo en lo espiritual. Pero a su vez, no puedo pertenecer a ellos. Y está el tercer grupo que dice que sí, yo puedo pertenecer, yo puedo escoger a un grupo de líderes cristianos con valores, principios, con una fe radical y que pertenezca a esos cargos.
a gobernación, a alcalde, diputado, y pare de contar cada cargo que puede estar en esos sitios. Y que esos hombres y mujeres de Dios nos van a representar con la moral y ética. La posición que usted hoy se lleve de estos 3 puntos, yo se las respeto. Porque yo no lo vine aquí a cambiar a usted. Yo simplemente le traigo una reflexión para que sea usted el que evalúe. Porque muchas veces nosotros podemos desarrollar un tema, muchas veces podemos aclarar una situación y bíblicamente y usted con su concepto, con el conocimiento que usted tiene, dice, no, ese hermano está equivocado, ese error, yo no puedo estar metido en la política, yo no puedo estar acá. Esa es decisión personal. Lo que sí hay una verdad, que el Señor nos invita a que seamos hacedores de la palabra. Eso es lo que yo le invito esta mañana, que usted a través de la palabra, usted pueda vivirla. Y de acuerdo a esta verdad que nosotros estudiamos, que leemos, que asimilamos, que guardamos y que queremos cumplir, sea el filtro de lo que yo le estoy planteando. Sea el filtro de lo que usted quiere hacer o quiere dejar de hacer. O en verdad estaba indeciso de participar en eso. Porque hay cristianos, y ustedes conocen, hay participaciones, hubo participación en la presidencia y no se logró. El pueblo cristiano no se unió y consideró que eso era un error, que un hombre de Dios recibiera la presidencia de la República. Porque no es un secreto que para el gobierno el pueblo de Dios es mayoría en Venezuela. No es un secreto, hermanos, que nosotros, la unidad del pueblo de Dios, hace mayoría en una decisión trascendental en Venezuela. Usted y yo estamos llamados a cambiar al país. Pero de repente no lo hagamos en esa situación. Pero usted y yo tenemos autoridad y poder para manifestar un cambio en nuestro país. Amén. Amén. Aplaudo al Señor, hermano. A veces, como dice Jorge, yo no le estoy regalando, yo no le estoy llevando la atención, pero a veces el silencio, oye, yo dice, oye, pero están reflexionando, es verdad la palabra está haciendo lo correcto. Ubíquese en Romanos 13:1. Vamos a tener esa palabra que nos va a permitir seguir haciendo lo que nosotros sabemos hacer. Deja alabar al Señor y vivir su palabra. ¿Lo tenemos? Leemos la palabra en el nombre del Señor. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Amén. Como ven, la palabra nos describe con detalle. Sométase toda persona. ¿A quién está mandando someterse? A todos. Aquí no le dice que los cristianos sométanse a las autoridades, o los que pertenecen a tal partido político sométanse a las autoridades. Sométase a las autoridades superiores, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. La posición es clara en este texto bíblico. Y vamos a agregarle un texto más. Vayamos a 1 de Pedro 2:13. Primero de Pedro 2:13. Amén. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Amén. Si decimos que tenemos autoridades y no las reconocemos, ¿a quién estamos dándole la espalda? Autoridades fueron puestas por el Señor. Yo les describí un grupo de autoridades, desde profesor, padre, mamá, gobernadores, son autoridades. Aún se los traigo más cercano acá.
Los que estuvimos en la escuela EQIP, en el servicio EQIP, el director era autoridad para nosotros. Y él les decía, gloria a Dios, y todo el mundo decía, ¿quién vive? Cristo. Y le seguíamos porque él es nuestra autoridad en ese momento. Está llevando un servicio para el Señor, pero él es nuestra autoridad. Párense, se paraban, siéntese. Y lo hacían. Esa es autoridad, hermano. Identificar autoridad. No, usted no se paraba o no decía gloria a Dios o aleluya porque era un niño, sino porque usted conoce que hay una autoridad puesta por el Señor allí. Delegada por el pastor, sí, pero él es la autoridad. Y debemos ser entendidos. Hoy sale un pueblo entendido de este sitio. Hoy sale un pueblo entendiendo la veracidad y la verdad de lo que es usted y yo en el Señor. Usted no está aquí por casualidad. Usted no vino aquí porque no, a mí me provocó ir para aquel lugar. Este sitio es de bendición. Este sitio, hay una promesa para este sitio. Y los que estamos aquí todos somos conscientes. Tengo la certeza y la convicción de que lo que el Señor prometió para esta casa lo va a cumplir. Y solo ven, aplaudo hermano, aplaudo porque usted está convencido, usted tiene la certeza de que aquí hay una palabra de fe, que aquí hay una palabra de veracidad. Hombres y mujeres de fe están sentados acá hoy. Entonces, vean lo más sencillo, que usted lo podría decir sencillo, pero para mí ese niño era autoridad. Lo que hicieron acá, la alabanza y todo, fue una bendición. Hoy usted está entendiendo el desarrollo de un pueblo de Dios. Un pueblo de Dios entendido, un pueblo de Dios que vino a buscar una palabra, que desea alimentarse y crecer. ¿Usted sabía que el conocimiento es poder? Y un pueblo es ignorante, dice un texto por allí muy popular y bolivariano, un pueblo ignorante es un instrumento ciego y de su propia destrucción. Entonces, mire cómo usted puede tener poder. Bueno, el conocimiento para bien o para mal. O usted lo utiliza para provecho o también lo puede utilizar para beneficio personal. Pero nosotros no estamos acá para lo contrario, es sino para crecer, para ir a lo positivo, no a lo negativo. Nosotros estamos para sumar, multiplicar y potenciar, pero no para restar ni dividir. Esos términos no están para nosotros. El Señor Jesús, hablarle de una característica de un hombre que nos da el ejemplo de lo que es autoridad. Y vayamos, ahora vamos a leer Lucas 9. Cómo el Señor Jesús llegó a esta tierra para darnos un ejemplo. Lucas 9. Amén. Dice su palabra. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, le dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Amén. ¿Qué hizo el Señor? Para los que conocemos la historia de los discípulos, Él no fue al Sanedrín. Él no fue a buscar los mejores estudiosos. Él no fue a buscar los mejores alumnos del Sanedrín. Había una universidad preparando a los sabios, a los mejores estudiantes. ¿A quién escogió Él? ¿A un pescador? ¿A un cobrador de impuestos? ¿Desechado por la sociedad? ¿Quién va a creer en un pescador? Cuando llamó a Natanael le dijo, y de Nazaret puede salir algo bueno. El mismo Jesús era desechado, pero nos mostró un ejemplo de autoridad. Escogió a 12 discípulos para llevar mensaje. Escogió a 12 hombres. Uno de ellos lo iba a entregar, pero todo tiene su propósito, todo tiene un plan. Todo no es por casualidad, como le dije al principio. Cada uno de ellos cumplió un plan, pero Él nos mostró autoridad. Le dio autoridad y poder para desechar las
maquinaciones del enemigo. Él no les dijo, les voy a empoderar, les voy a autoridad. Vaya y echen demonio. Y a todo el que le echen demonio, cóbrenle una remesa y tráiganlo, porque aquí vamos a hacer dinero. Hay bastante enfermo allá en la calle. Vamos a hacer dinero. Y yo vine verdaderamente para enriquecerlo. ¿Verdad que no fue lo que dijo el Señor? La autoridad se define en funciones y responsabilidades. Él fue claro en las funciones que él determinó. Las cosas de mi Padre que yo vi son las que yo hago. Los discípulos le preguntaron, Señor, muéstranos al Padre. Y dice, tanto tiempo tengo con ustedes y no han visto al Padre. Las cosas que yo hago son las que vi de mi Padre. Las cosas que yo le estoy enseñando son las que el Padre me envió a que ustedes tienen que hacer. Los revisto de autoridad y de poder. Cada uno de ustedes va a ser conforme a lo que ustedes van a ver de mí. Ejemplo de autoridad, hermanos. Jesús nos mostró una característica muy particular y me llamó la atención. Dice Juan en el texto bíblico, viene uno detrás de mí que no soy digno de desatar el calzado. Recuerda, los zapatos, las sandalias, no soy digno de soltarle. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Fue a Juan para ser bautizado. Y Juan no lo quería aceptar. Juan le decía, no, yo no puedo bautizarte. Y se negaba a ser bautizado. Y el Señor Jesús sabía la función que venía. Es necesario cumplir la palabra de Dios ante un capricho, un almatismo o una necesidad que tú puedas tener. Necesito que tú me bautices, porque si Juan no bautizaba a Jesús, no se iba a cumplir el propósito que había establecido en Jesús. Usted y yo estamos revestidos de autoridad. ¿Cuándo recibió usted poder y autoridad? ¿Es fácil de responder? O ciertamente dice, yo tengo poder y tengo autoridad. ¿Cuándo me la delegaron? ¿Cuándo me la dieron? Cuando usted abrió su corazón para aceptar a Cristo como único y suficiente Salvador, usted fue revestido de poder y autoridad, hermano. Usted tiene poder y autoridad. Jesucristo ya hizo el esfuerzo, Jesucristo ya hizo el trabajo, su función ya la cumplió. Ahora usted y yo somos responsables de cumplir ese plan, ese propósito que el Señor vino a hacer acá en la tierra. Ahora lo estamos haciendo, ahora vea, cambia los papeles, ahora usted se pone en un papel de autoridad. Se cambiaron los roles, aquí yo no estoy hablando del presidente, ni del alcalde, ni del gobernador, ahora estoy hablando de Adrián, de Gabriel, de Jonathan, de Albert, de Dr. Ronald, de Arturo, de Jorge. Y hay autoridad en ellos, hay poder en ellos. Lo estamos haciendo, estamos cumpliendo con la autoridad que nos fue delegada. Jesús cumplió su papel, cumplió su función, responsabilidad. Y cuando usted tiene una función, usted sabe cuál va a ser su función, pero cuáles son mis responsabilidades. ¿Estoy caminando en la verdad? ¿Estoy caminando conforme a lo que me dice la palabra? ¿O simplemente lo estoy haciendo a mi parecer y a lo que yo creo que tiene que hacerse? ¿Estoy echando fuera demonios? ¿Estoy levantando a mis hijos como padre, como líder? Porque una cosa, yo soy padre, pero también soy abuelo. Pero yo también soy hijo. Y son roles distintos, pero en mi posición de cada área. Y ahora le vengo a definir que sus funciones tienen un territorio donde usted tiene que hacer cumplir su autoridad. Como padre yo sé que yo cumplo mi función y mi responsabilidad aquí en la casa. Pero como hijo, tengo mi responsabilidad de honrar a mi papá y mi mamá. Gracias al Señor porque todavía los tengo. Y la honra no es solamente proveerles de ciertos recursos, sino estar pendiente de ellos, de llamarlos a la distancia porque mis padres no están cerca. Pero también tengo una responsabilidad ministerial. Yo no estoy acá porque a mí me provocó y le hablé con el pastor Ronald. Pastor Ronald, yo quiero estar allí.
Esa iglesia está creciendo, es bueno meterse en una iglesia que esté creciendo, oye, y tener popularidad. El Señor me llamó imperfecto, con debilidades, pero a Él le plació tenerme acá. Dones, talentos, que le permiten a uno fluir en ciertas áreas. Perfecto, gloria al Señor. Pero en verdad estoy cumpliendo con lo que el Señor ha demandado de mí, ha puesto en mí, para que yo sea responsable, comprometido, con una moral y una ética. Te digan, yo quiero estar en esa iglesia. Hay hombres y mujeres que hablan, tratan a uno diferente, conversan con uno diferente. Autoridad, hermanos, poder. Un policía tiene la autoridad para detener un vehículo, pero no tiene el poder de pararse de frente y venga un carro y lo va a atropellar. ¿Qué es el poder entonces? ¿Cuál es el poder que le dieron al policía? El policía se arma de vallas, de reductores de velocidad y de luces que le van a permitir al que viene manejando saber que hay una alcabala, que hay una retención de velocidad, por lo tanto tiene que detenerse. El poder es la herramienta que él va a utilizar para detener ese vehículo. La autoridad, su uniforme, las leyes, las normas, las políticas que le colocan él va a tener la autoridad para detener y ok, muéstreme su documento. Él debe ser, no vamos a hablar de lo que pueda pasar en la cabala después, pero le voy a dar el debe ser. Él tiene el poder, la autoridad y el poder de detener el vehículo, el tránsito, como él quiera. Ahora, su autoridad fue delegada. Ahora, ¿y su poder? Ahora venimos al cristiano. Exa, usted tiene autoridad. ¿Y su poder? ¿Cuál es el poder que usted tiene? No me digas, solamente reflexione. ¿Cuál es el poder del cristiano? ¿Cómo usted detiene un vehículo? Ahora, ¿cómo lo detengo? Porque yo me puedo parar y contar, no, ay Dios, se lo iba a decir. ¿Qué va a hacer usted con el vehículo? En el nombre de Jesús te detiene. ¿Y usted cree que ese carro se detiene? No se detiene. Pero hay una facultad en nosotros. Nos empoderó y nos dio autoridad y poder ¿para qué? Para detener vehículos, para hacer plata, para construir una casa sin tener dinero. ¿Qué nos decía el texto bíblico? Les dio autoridad y poder para echar fuera demonios. Amén. Entonces, la autoridad yo la tengo, ya fue delegada, pero el poder, ¿de dónde viene? Del Espíritu Santo. Amén. Usted tiene autoridad y poder, y en el nombre de Jesús te va. Lo tiene que gritar a los que hemos tenido la dicha de venir los miércoles, esa bendición especial. Cuando usted se topa con esa realidad, porque usted está enseñando, usted está ministrando, dice, viene con un inconverso y le muestra el evangelio, le dice el método de salvación y todo esto. Y después que esa persona se ha arrepentido y tiene al Señor en su corazón, usted le va a mostrar el poder que ha venido sobre él. Y usted le dice, vente, vamos a cazar fantasmas, vamos a ver dónde hay demonios y los vamos a echar fuera. Y usted toca la puerta y todo, Señor, usted tiene un demonio aquí. ¿Verdad que usted no va a llegar a una casa preguntando si hay demonios? No. Nuestro poder, nuestra autoridad va a ir con nosotros. Usted no la va a dejar, no. Me deja un poquito de poder en la casa y me llevo un poquito para la iglesia. Me dejo un poquito en la casa y me voy para el trabajo con un poquito de poder. Eso va a estar allí, hermano. ¿Cuándo ese poder se debilita? Cuando yo simplemente salgo de mi casa con autoridad. Cuando vengo a la iglesia solamente con autoridad. Cuando voy a la universidad solamente con autoridad. No leo la palabra. Dejo al Espíritu Santo sentado y le digo, espérate que yo obro. Esta alma que tengo allá en el trabajo, esa me la gano yo para el Señor. Pero el Espíritu Santo yo no le consulto, yo no oro, no vigilo. Vengo a la iglesia un domingo sí, uno no, vengo los miércoles, a veces le hago caso al pastor y a veces no le hago caso, yo vengo y me siento y si párese, siéntese, ¿y por qué me tengo que sentar? ¿Por qué me tengo que parar? ¿Por qué tengo que aplaudir? ¿Verdad cómo disminuyo el poder? ¿Verdad que el policía tiene autoridad? El cristiano tiene poder, tiene autoridad, pero el poder disminuye. El Espíritu Santo
no está obligado a obedecer a un desobediente. El Espíritu Santo honra, el Espíritu Santo respalda, el Espíritu Santo está con usted de día y de noche. Y si usted gloria al Señor. Hay una historia bíblica, está en Hechos. Vamos a leer Hechos 4:19. Y ven lo que pasa con autoridades cuando usted y yo caminamos conforme a lo que el Señor dice. Cuando usted y yo hacemos lo que el Señor dice que dice su palabra. Hechos 4:19. ¿Lo tenemos? Dice su palabra. Mas Pedro y Juan respondiendo claro, vamos a leer del 16, perdón hermano, del 16. Del 16, diciendo, este es Pedro y Juan cuando estaban delante de las autoridades. ¿Qué haremos con estos hombres? Dicen las autoridades, porque de cierto, señal manifiesta han sido hechas por ellos, notorio a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, le intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Amén. La obediencia, hermanos, la obediencia nos trae bendición. Pero si nosotros nos alejamos de aquella fuente que nos da poder, de aquella fuente que nos da conocimiento, que nos llena de su plenitud, la autoridad la vamos a tener, pero el poder no lo vamos a concentrar. El poder es necesario para usted y para mí. Usted y yo estamos llamados a vencer. Amén. Pero la victoria la obtenemos porque a usted le place, porque usted se viste bien, porque usted habla bien. Ninguna característica humana nos va a dar poder. Jesús nos llamó a todos de una manera social. Nos llamó a un solo cuerpo. Y ese cuerpo es el pueblo de Dios, un pueblo obediente, un pueblo santo, santificado, consagrado, dispuesto a obedecer la palabra, dispuesto a obedecer a aquel que lo llamó. Pero no, como dice el doctor, no, aquí no hay llanero solitario, a la unidad. Nos llamó a un solo cuerpo. A lo que a usted le incomode, a mí me incomode. Si a usted le duele, yo le duele. Si usted se enferma, yo estoy preocupado. Mi oración aumenta. Si usted tiene una necesidad, mi oración aumenta. Cualquiera que tiene una dificultad, y nosotros lo hemos visto, y dice su palabra y yo la creo, dice que sus oídos están prestos al clamor del justo. Su mirada está puesta sobre nosotros día y noche, 24 horas. Eso es maravilloso, hermano, que el Señor 24 horas lo guarde a usted, su acostar y su levantar, comida y no tener comida, en enfermedad y en salud. Es demasiado fiel el Espíritu Santo, que no nos deja en ningún momento. Entonces, ¿tenemos autoridad? Sí la tenemos. ¿Tenemos poder? Sí lo tenemos. Que evita que nosotros seamos entonces hombres y mujeres dispuestos a levantar un reino de obediencia, de fidelidad, de firmeza delante de un pueblo que está allá afuera y que va a pertenecer a nosotros. Hay un pueblo que necesita palabras de afirmación, palabras de aliento, porque muchas veces usted se junta con personas que dicen, tú que estás en esa iglesia, ora por mí. Tú que estás en esa iglesia, lleva mi petición.
allí, pero no se quieren acercar a Dios. Y es triste que a veces no se quieren acercar por mal testimonio. Es triste que no se quieren acercar por la forma de cómo los hijos de Dios a veces nos comportamos. En una oportunidad estaba en una panadería y se me acerca todo un ciudadano de la calle. Se me queda viendo y me dice: hay hijos de luz que cargan sus ojos en la oscuridad. Aquello me impactó, hermano. Aquello me impactó y llego, se lo dije a mi esposa y dije: mira, se me acercó uno de la calle, hizo así, estaba en la panadería y no lo vi más. No lo vi más cerca de la casa. Y eso me llevó a reflexionar, hermano. Porque si yo estuviese tenido a otra persona al lado, eso era con el otro, eso no era conmigo. Pero los que andan en el espíritu interpretan lo espiritual, no interpretan lo carnal. Estaba yo trabajando y mis ojos estaban puestos sobre el dinero. Mis ojos estaban puestos para producir dinero, para levantarme en riquezas y el ego material. Y me llamó a esa reflexión y pude ver que mis ojos no estaban en Cristo. Hermano, yo duré 5 años trabajando sin vacaciones. Y yo supuestamente engañaba a la empresa. Me sumergí en un deseo de producir plata. Producir plata. Y llegaba a la casa a dormir, me volvía al día siguiente día y producía durante 5 años. Pregúntenme si yo obtuve en esos 5 años alguna riqueza. Endeudamiento, falsedad, hipocresía con el Señor. Cristiano, autoridad, poder. Y mis ojos se inclinaron en una óptica diferente a producir dinero a expensas de mi familia, a expensas de como padre ya no cumplí en el hogar la estadía, el tiempo de calidad para mi esposa, porque mi función y responsabilidad y ese es otro punto, como esposo, protegerla, amarla, respetarla, honrarla, velar por su vida espiritual. Con mis hijos, proveerlos, sustentarlos, darle ejemplo. Todo eso lo eché yo por tierra. No lo necesitaba porque yo creía crecer en dinero y tener las cuentas. 8 tarjetas de crédito para aquel tiempo. Los bancos me llamaban y eso para mí era un orgullo que los bancos me llamaran para darme una tarjeta de crédito. Mentira del diablo. Me sumergí en una supuesta riqueza. Jesús no me llamó a eso, Jesús no me llamó a abusar de la bondad y de la benignidad que Él tiene para conmigo. ¿Evangelizaba? No. ¿Crecía el evangelio? No. ¿Tenía dolor por las almas en la calle? No. Ese mendigo ni siquiera le vendí un pan o le vendí un refresco. Porque perdía 5 bolívares, 10 bolívares por aquel tiempo que valía un pan. Yo no necesitaba ayudarlos. Ellos son pobres. Siempre va a haber pobres en la calle. Yo no necesito ayudar. Alguien los va a ayudar. Pero yo no. Cristiano, empoderado, autoridad, hijo de Dios, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ese soy yo, un hijo de Dios. Nos equivocamos, sí, hermanos. Pero el Señor me rescató. Y utilizó a un mendigo para abrirme los ojos. Utilizó a alguien que no esperaba, porque yo esperaba, bueno, me debe decir un pastor, el pastor vela por mi alma, el pastor me va a corregir. No, el Señor me ama. Y esa fidelidad que tiene Él, la tiene con usted y conmigo. Cualquier error que usted cometa, el Señor lo levanta. Apláudale, hermano. Lo que el Señor quiere hacer con usted y conmigo lo va a hacer. Amén. La disposición la tiene usted en su corazón y en mi corazón. A quien coloquen acá es autoridad. Me llamó la atención
Me llamó la atención porque verdaderamente la escuela bíblica infantil nos enseña y nos permite, y esto es la reflexión, las normas, la política que se establezcan aquí en la casa, nos permiten reconocer si nosotros obedecemos o no obedecemos a la autoridad. Aquí viene la hora de llegada, la hora de salida, el uso celular, la forma de vestirse, la forma de cómo hablar, cómo referirse a cualquiera de nosotros. Sometemos los unos a los otros. Y este mensaje, que sea de reflexión y que sea de análisis para cada uno de nosotros. Lo que el Señor coloque aquí sea para edificación. No para el gusto del que está allá sentado, sino que usted dice, yo me someto por la autoridad que está allí. Dice su palabra que la única forma de nosotros decir que no me someto a una autoridad es que usted le esté negando llevar el evangelio, que a usted le esté negando orar, que a usted le esté negando la posibilidad de congregarse. Nosotros estuvimos aquí en medio del COVID y era prohibido reunirse. Estaba establecida una restricción para llenar el grupo de personas. La gloria sea para el Señor que logramos mantenernos acá con tapabocas y cumpliendo ciertas normas de bioseguridad. Nunca nos pusieron pero las autoridades. Pero eso, nada, hermano. Vea el amor y el deseo de servirle al Señor. Nada detiene lo que es la pasión por servirle al Señor. Nada puede decir, y usted puede decir, no, que la bioseguridad es necesaria. Hermano, iglesias que cerraron, iglesias que no tuvieron la posibilidad de restablecer otra vez su pueblo para congregarse. Se dispersaron. Nosotros fuimos diferentes. Y no es que aquellos los amaba el Señor menos, no. El corazón que usted disponga para servirle al Señor, el Señor lo va a honrar. El corazón que usted tenga, el Señor lo va a honrar, lo va a cuidar, lo va a proteger, lo va a llevar de la mano y le va a proveer y le va a respaldar en todo lo que usted haga. Amén. Nada ni nadie detiene la obra del Señor. Amén. ¿Cuántos comenzaron? ¿Cuántos escogió Jesús? 12. Menos 1, 11. Se le sumó uno en el camino. Dicen que el abortivo. Y escribió 13 cartas. Tremendo discípulo abortivo para pertenecer al orgullo de 13 cartas en el Nuevo Testamento. Usted y yo no somos abortivos. Usted y yo no estamos llamados a engrandecer el nombre del Señor donde quiera que usted vaya, donde quiera que usted se presente. Que necesito cambiar. Sí, yo necesito cambiar. Pero entréguesela al mano del alfarero. Usted sabía que el alfarero hace conforme a la jarra y que nadie le va a decir tállalo a la izquierda, tállalo a la derecha. No, el alfarero tiene autoridad y soberanía de hacer con esa jarra lo que él le parezca. Y la forma que él le dé es la más adecuada y la más perfecta. ¿Sabía que usted está en manos del alfarero? Usted sabía que usted está recibiendo forma adecuada, precisa, y la que el Señor necesita para verdaderamente aceite que va a ser derramado para la gloria y honra de nuestro Señor. Señor les bendiga, Señor les siga fortaleciendo, el Señor les siga dando la valentía para seguir creciendo. Doy gracias al Señor por cada uno de ustedes. Hermano, yo voy cerrando porque realmente lo que el Señor ha puesto en esta casa es de crecimiento, es de bendición. Doy gracias por cada uno de ustedes, ser parte de esta casa. Como yo les dije, esto iba a ser preciso, conciso, lo que era la autoridad del poder. Pero me llama la atención la obediencia, hermano. La obediencia en cada uno de nosotros. Y comencé este mensaje con un simple ejemplo. Ve lo que le dije a la servidora y vino, colocó más agua. Colocó más agua en el vaso. Le dije a las damas que se pusieran de pie y se pusieron de pie. Obediencia. Autoridad. No sé si alguno le dijo, no, pues porque es el predicador, yo me voy a parar. No, porque es el pastor Arturo, él tiene el llamado. Yo me voy a parar. La obediencia trae bendición. Si usted y yo nos posesionamos, adquirimos
claridad de saber someternos, aun cuando la autoridad no se lo merezca. Porque Jesús le decía a los discípulos, ¿sabes lo que hacen los soldados? Nos dicen que caminemos 2 cuadras, y él le dijo, no, si lo hacen caminar 2 cuadras, no vayan 6 cuadras más delante de ellos. Y si le quieren quitar la túnica, denle la túnica y la capa y entréguensela a ellos. Las personas de allá afuera no entienden al pueblo de Dios. ¿Cómo usted va a atender a alguien que usted no conoce? ¿Cómo usted le va a tender la mano a un desconocido que usted no conoce? ¿Cómo usted le va a dar provisión a una persona para que come y llene su hogar de comida cuando usted ni siquiera conoce y hay un pueblo aquí que está necesitado? Eso no se entiende. ¿Cómo usted lo van a bofetear y le van a criticar y señalar y usted dice, oye, me cacheteaste y me bofeteaste, yo más nunca te dirijo la palabra? No, usted vuelve a poner la mejilla y ven acá, te abrazo, te consiento. Eso para el que está afuera no lo entiende. Para el pueblo de Dios es diferente. El pueblo de Dios sabe quién lo llamó, quién lo respalda, a quién obedecemos y a quién levantamos cada día de una forma de obediencia y de fidelidad. Si yo me retiro, no me vea. Si yo me retiro, ¿a quién vino usted a buscar? ¿A un predicador? ¿A una palabra? ¿O a simplemente obedecer al Señor? Porque dice no dejarse de congregar. No dejarse de congregar para obedecer al pastor o para obedecer al que lo llamó. Usted nació de nuevo. Usted no es el mismo. Usted está siendo tratado con el alfarero. Usted vino aquí a buscar una palabra para esa respuesta que esta madrugada, en esta semana, usted le decía al Señor que no entendía la posición que ubicaba. ¿Y hasta cuándo iba a seguir orando? Esa respuesta la tiene el Señor y usted. Hoy llévese esta palabra. Usted está revestida de autoridad y poder. Usted está revestido, como lo quiera llamar, hijo, cristiano, discípulo. A veces le podemos expresar de diferentes formas. Yo estoy convencido y tengo la certeza que estoy en la mejor iglesia. Yo estoy convencido y tengo la certeza que lo que Dios prometió para mí lo va a cumplir. Para mi familia, para mis hijos, para mis padres. Y la familia de MICP me ha permitido abrazar y ver familias crecer y cambiar y que sean parte de mi vida ahora. Es la parte que mi padre me había dicho en años anteriores. Mi pastor Ronald en una oportunidad nos dijo, en una administración, a mi esposa y a mí, van a estar rodeados de muchas personas. Y le estoy hablando que este sitio ni siquiera estaba en nuestra mente. Conocí al pastor Ronald en una oportunidad, en un ayuno. Y el que hoy estemos viviendo alrededor de muchas personas que ni siquiera me imaginaba conocer, es una palabra profética que verdaderamente me impacta. Y que lo que usted haya recibido, la palabra profética, se va a cumplir en su tiempo y en su momento. Nada ni nada el Señor no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente de lo que ha dicho. Tenemos fe, sí, tenemos que esperar, sí, pero en su tiempo, en su momento. Ataque, sí. Señalamiento, sí. ¿Por qué decir que no? Pero yo tengo un Padre que me ha protegido y que me ha guardado en todo momento. Y que en esta casa he recibido la palabra de crecimiento, la palabra de afirmación y ese conocimiento pleno para yo seguir creciendo. Usted y yo pasamos a ser una sola familia, un solo pueblo. Y gracias al Señor por usted y por mí. La humildad y la sencillez con que usted reciba hoy la palabra está en su corazón, está en su mente. Yo no, como le dije al principio, yo no estoy aquí para cambiarlo ni para obligarlo. El Espíritu Santo y usted. El Espíritu Santo es el que nos trae acotación en cada situación que vivimos.
Y hoy nos levantamos con banderas de victoria. Hoy nos levantamos con una bandera de reciprocidad al llamado que usted y yo recibimos en la autoridad y poder. Amén. Póngase de pie, hermano.